del presunto descubrimiento y posterior a la ocupación. Evidentemente, digamos, aquí hay que señalar el porqué, ¿no? La reclamación de Gran Bretaña en 1829, después de tantos años de silencio. Y bueno, los historiadores coinciden en señalar que esto tenía que ver con la carrera comercial de Gran Bretaña para conquistar nuevos mercados. Gran Bretaña ya se había extendido sobre lo que corresponde a Australia, el Pacífico Meridional, y evidentemente era necesario disponer de una base naval con la cual cruzar hacia el Pacífico y que sirviera de refugio, de descanso, de abastecimiento. Entre tanto, el gobierno auxilió Vernet con unos pocos cañones, fusiles, municiones y algunos implementos para construir un fuerte propio en el lugar, y Vernet partió hacia las Malvinas para instalarse junto con su familia. Con él viajaron también algunos ingleses, algunos colonos ingleses, alemanes, hombres y mujeres, con sus hijos inclusive, además del personal de servicio, negros, blancos, algunos gauchos, algunos indios también, ¿no? La producción principal comenzó a ser la ganadería. De hecho se da un importante crecimiento económico en la zona, con el aprovechamiento del ganado cimarrón que se reproducía en la isla, lo cual se completaba con la pesca, la caza de lobos marinos y focas. La población fija superaba el centenar de personas, que se incrementaba de manera temporal con quienes arribaban en misiones comerciales o de exploración. La misma esposa de Vernet redactó un diario, ¿no? cuando vivían allí en las islas, y es bastante interesante para conocer más o menos cómo se vivía en Malvinas, yo creo que pinta un cuadro acerca de la vida de Malvinas, las costumbres, que dan también cuenta del progreso que logró instalarse en la época y de la soberanía que efectivamente ejercía la Argentina en la zona, ¿no? Les leo simplemente algunos párrafos. ¿Cómo se celebraba el 25 de mayo en el año 1828 en la colonia? Dice, alzaría el sol, tiramos 3 cañonazos y a la noche otros 3. Después de almorzar carne con cuero y tortas que se habían hecho a propósito, tiramos al blanco hasta entrar el sol, cuando la gente hicieron baile en el rancho de Tonelero, el cual duró hasta el día. Miércoles 9 de julio, celebración de la independencia. Nuestra gente celebró la jura de la independencia de Buenos Aires. Bueno, domingo 2 de agosto de 1829, nublado y gareado todo el día. Los capitanes comieron con nosotros, a la tarde prepararon los negros sus tamboriles y las negras se vistieron con su mejor ropa, adornándose con los abalorios que los traje de Buenos Aires. Su baile es muy feo, no se puede oír mucho tiempo los alaridos que dan todo el tiempo que dura el baile, ¿no? Da un poco esta imagen de cómo se vivía en las islas, de la población que existía, de cuáles eran sus costumbres y también de cómo se celebraban las fechas patrias, ¿no? Uno de los principales problemas que debió enfrentar el gobierno de Vernet en las islas fue la continuidad de la depredación y la destrucción de la riqueza marítima, fundamentalmente, bueno, lobos, focas y la riqueza pesquera, ¿no? Vernet solicitó al gobierno de Buenos Aires el envío de un buque de guerra para hacer frente a los loberos y los balleneros, pero cansado de la desidia gubernativa, decidió imponer su autoridad y resolvió endurecer las acciones en defensa de sus derechos de exclusividad sobre la pesca. En el año 1831, así como fueron apresadas 3 naves norteamericanas, de las cuales solo una de ellas, la Harriet, fue enviada hacia Buenos Aires con los documentos correspondientes para ser juzgada, y con eso también se trasladó Vernet. Norteamérica, bueno, no se quedó quieta ante este hecho, intervino el cónsul de Estados Unidos, George Slocum, quien desconoció el derecho argentino para reglamentar la pesca en Malvinas y logró convencer al comandante de la corbeta Lexington que debía defender enérgicamente los intereses de los pescadores estadounidenses. Este barco,
al mando de Silas Duncan, se dirigió inmediatamente a Puerto Soledad, donde se dedicó a saquear y destruir cuantos bienes existían en el establecimiento, apresando a sus principales pobladores y dejando en ruinas a la colonia argentina. En 1832, el gobierno decidió entonces enviar al archipiélago a la corbeta Sarandí, comandada por José María Pinedo, y nombrar comandante civil y militar de las islas a Esteban José Francisco Mestivier. Las instrucciones que les dio Rosas son bastante sugestivas en cuanto a la amenaza que existía sobre las islas de ser atacadas militarmente, ¿no? Es decir, las instrucciones de Rosas les encomendaban defender el honor de la República respondiendo con la fuerza en caso de ser atacados por invasores. Tras arribar al archipiélago, Mestivier asumió la comandancia y Pinedo zarpó para hacer una exploración de las islas. Durante este periodo hubo una revuelta, una sublevación por parte de la guarnición que no logró ser reprimida y terminó asesinando al comandante Mestivier. Posteriormente, digamos, cuando Pinedo regresó a Puerto Soledad, se enteró de la situación e inició la captura de los rebeldes. Mientras tanto, y en este marco, la noticia del arresto de los navíos norteamericanos aceleró la acción del gobierno británico, que a finales de 1832 decidió restablecer su dominio sobre las islas. El capitán John James Onslow, al mando de la corbeta Clio, recibió instrucciones solamente de dirigirse nuevamente hacia Puerto Egmont y reparar las ruinas del viejo fuerte que había sido abandonado en 1774. Pero violando, estas instrucciones, no solamente se dirigió a Puerto Egmont, sino también el 20 de diciembre de 1832 recaló en el puerto, perdón, me equivoqué de fecha, el 2 de enero de 1833 llega a Puerto Soledad y le informa a Pinedo, que recordemos estaba tratando de reprimir esta revuelta, ¿no?, en Puerto Soledad. Le informa a Pinedo entonces que había arribado para ejercer los derechos de soberanía sobre las islas en nombre de su majestad británica. Pinedo se prestó a seguir las instrucciones que le había dado Rosas de defender el territorio hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, al día siguiente los ingleses desembarcaron y, sin encontrar resistencia alguna, arriaron la bandera argentina. Pinedo y unos cuantos habitantes abandonaron las islas a bordo de la Sarandí. Bueno, brevemente también, porque ya me estoy quedando casi sin tiempo, un breve repaso sobre los sucesivos reclamos que presentó la Argentina ante Estados Unidos primero y ante Gran Bretaña durante el siglo XIX y el siglo XX. El ataque cometido por los norteamericanos contra Puerto Soledad se consideró un ataque completamente contrario a las reglas de derecho internacional, por cuanto no existía un estado de guerra, sino al contrario vínculos amistosos con Estados Unidos. La reacción provocó primero el alejamiento del cónsul Slocum y luego el fracaso de las gestiones con su reemplazante, que era Francis Baylis, cuyas instrucciones juzgaban los actos de Vernet como ilegales y piráticos, solicitando no solo su desaprobación, sino también la devolución de la propiedad confiscada y el pago de una indemnización. En el año 1838, Carlos de Alvear, ministro plenipotenciario en Washington, asumió una misión diplomática para promover la reparación de los agravios sufridos por este atentado. Sin embargo, la respuesta norteamericana se hizo esperar bastante, desde 1838 hasta 1841, cuando el gobierno norteamericano simplemente indicó que no daría una respuesta definitiva hasta que la Argentina y Gran Bretaña dirimieron su conflicto por la posesión de las islas. Con Gran Bretaña, en cambio, la reacción fue mucho más enérgica e instantánea. En 1833, después de la ocupación de Puerto Soledad, de la usurpación de Puerto Soledad, se ordenó a Manuel Moreno que presentara una nota de protesta al gobierno británico. Con ello comenzó una sucesión de documentos que solo recibieron en la mayoría de los casos simples acuses de recibo como respuesta formal.
En 1838 Moreno fue designado nuevamente para asumir la representación argentina en Londres, recibió instrucciones de persistir con los reclamos y se le agregó una instrucción que ha sido bastante analizada por la historiografía, ¿no? Y es esta posibilidad, digamos, de establecer una transacción para cancelar la deuda pendiente con el empréstito otorgado por la Casa Baring-Brand, es decir, de, digamos, entregar las Malvinas a cambio de saldar la deuda que se tenía con la Baring-Brand. El revisionismo histórico ha señalado que este hecho se trató simplemente de una especie de picardía por parte de Rosas y no de una propuesta que permita descalificarlo como defensor de la soberanía. En este sentido, se indica que si los ingleses evidenciaban disposición para esas negociaciones, estarían admitiendo implícitamente que las Malvinas eran argentinas y en ese momento el gobierno de la Confederación obstaculizaría el acuerdo, pero quedándose con un poderoso argumento para discutir la soberanía sobre las islas. Entre 1841 y 1842, la legación en Londres bregó nuevamente para obtener un pronunciamiento que reconociera los derechos argentinos, pero todas las gestiones resultaron infructíferas porque Gran Bretaña insistió en sus derechos incontestables sobre las islas. Repetidamente el gobierno británico se negó a entrar a discutir el derecho de la corona inglesa a las Islas Malvinas, derecho que, según señalaban, no ofrecía duda ni controversia alguna. ¿Cómo se plantea a grandes líneas la cuestión Malvinas en el orden jurídico internacional durante el siglo XX y fundamentalmente a partir de este órgano que constituye la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, aquí lo que encontramos es que en el año 1946 y a instancias del Reino Unido, la ONU incluye al archipiélago malvinense dentro de la lista de territorios no autónomos, es decir, carentes de un gobierno propio. En el año 1960, la ONU aprueba la resolución 1514. El punto número 5 de esa resolución se refería a los territorios no autónomos, es decir, los territorios colonizados, indicando que debían tomarse medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios en conformidad con su voluntad, con su deseo, con sus intereses. Para Gran Bretaña, entonces, que entendía que tenía a las Malvinas como una colonia, este punto resultaba pertinente, pues había aceptado la inclusión de las islas en la lista de territorios no autónomos. Para la Argentina, debía en realidad aplicarse el punto número 6 de la resolución, que condenaba todo intento de quebrantar la integridad territorial de un país. Es decir, lo que vemos aquí es cómo la situación es colocada y entendida en diferentes términos. Es decir, para Gran Bretaña, Malvinas era una colonia. Para la Argentina era parte de su propio territorio que había sido usurpado por los británicos, y para la ONU era un territorio no autónomo que debía ser descolonizado. Es decir, ¿qué implicaba esto? Que para la posición argentina el principio de libre determinación no debía ser utilizado para transformar una posesión ilegítima en una soberanía plena bajo el manto de protección que le darían las Naciones Unidas y en detrimento de sus propios derechos. Al año siguiente, la ONU creó un comité especial encargado de acelerar lo que se había propuesto en esta resolución. En 1964, este comité especial elaboró un informe en el cual reconoció la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas e instó a ambos gobiernos a iniciar las negociaciones para encontrar una vía pacífica que resolviera el conflicto. En el año 1965, la Asamblea General de la ONU votó la resolución 2065 que instaba a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial. Desde 1966 se inician entonces las negociaciones entre ambos gobiernos para reducir el área de divergencias existentes. Sin embargo, Gran Bretaña manifestó que no se accedería a la transferencia de la soberanía sin que ese fuera el deseo de los ingleses. Es decir, solo tendría lugar un